A veces en la historia nos encontramos con figuras que son una auténtica paradoja. San Pedro Damián, un hombre del siglo XI, es, bueno, uno de los mejores ejemplos. Imaginen esto, un ermitaño que lo único que buscaba era el silencio, pero cuya voz acabó resonando como un trueno en la iglesia de su época. Un hombre de fuego y al mismo tiempo de un silencio profundísimo. Vamos a adentrarnos en la vida de este fascinante doctor de la iglesia. Y fíjense, para entender de verdad quién era, quizá no hay nada mejor que estas palabras del Papa Benedicto XVI. Un enamorado de Dios, así de simple. Con esa frase tan sencilla se resume una vida que casi 1000 años más tarde pues sigue diciendo mucho. Fíjense que no se le define por sus títulos, que fue un teólogo importantísimo, un cardenal con poder, no. Se le define por lo que movía su vida, un amor, pero un amor apasionado por Dios. Pero claro, ese amar tan profundo no nació de la nada, ni en un entorno fácil. Como pasa tantas veces, el carácter de las grandes figuras espirituales se templa en el fuego, en la adversidad, y su infancia, su juventud, fueron una escuela durísima de sufrimiento. Una escuela que, sin embargo, le estaba preparando para entender las cosas de una forma distinta, mucho más profunda. Vamos a situarnos año 1007. Nace en Ravenna. Y su vida arranca con un golpe tremendo. Se queda huérfano. Para colmo, uno de sus hermanos lo trató casi como a un esclavo. Así que sus primeros años están marcados por el dolor. Hasta que aparece otro hermano, Damián, que se hace cargo de él y lo cambia todo. De hecho, en agradecimiento, Pedro adoptará su nombre. Fue este hermano quien le dio la oportunidad de estudiar, de formarse. Y con el tiempo, Pedro sintió una llamada. Pero no una vida, digamos, de prestigio o comodidad. No, sintió la llamada a lo más radical, la vida de ermitaño. Y en esa búsqueda tan intensa de Dios, al principio, Pedro Damián se fue al extremo. Pensaba que para dominar el cuerpo tenía que someterlo a castigos durísimos, ayunos, cilicios. El resultado, acabó destrozado físicamente, con un insomnio espantoso. Y aquí, justo aquí, es donde llega un aprendizaje que es clave en su vida. Se da cuenta de algo fundamental, que ese celo tan exagerado en realidad no le ayuda a servir a Dios, sino que se lo impide. Comprende que la mejor penitencia, la de verdad, no es la que uno se busca y se impone con violencia, es la paciencia. La paciencia con las dificultades que la vida por sí misma ya te pone delante. Es una lección, la verdad, de una madurez espiritual y humana tremenda. Y aquí viene la gran ironía, ¿verdad? Justo este hombre, que había llegado a la conclusión de que lo mejor era la paciencia, que lo que anhelaba era el silencio, pues es, literalmente, arrancado de su monasterio. ¿Para qué? Para convertirse en una llama, en un fuego purificador, en medio de una iglesia que en ese momento necesitaba una reforma, pero con una urgencia absoluta. Para entender bien contra qué luchaba, hay que quedarse con una palabra, simonía. ¿Qué era esto? Pues, dicho de forma sencilla, era la compraventa de lo sagrado. Tal cual, se podía comprar un puesto de obispo, se vendían y compraban abadías, incluso los sacramentos. Era una corrupción que estaba carcomiendo la iglesia por dentro, la convertía en un mercado. Y contra esto, Pedro Damián se levantó con una fuerza imparable. De hecho, se le considera el alma de lo que la historia llama la Reforma Gregoriana. Y es que él no se andaba con medias tintas, Luchó contra la simonía de frente, sin descanso. Le exigió al alto clero que dejara los lujos, los honores, los privilegios. Le recordó a los sacerdotes cuál era su ideal, una vida sencilla, pobre, coherente. Y su gran arma para todo esto fue la palabra. Escribía y predicaba con una fuerza que era arrolladora. Pero claro, aquí volvemos a esa gran contradicción que era su vida. Porque mientras estaba en medio de todas estas batallas, en el mismísimo corazón de la iglesia, su propio corazón le gritaba otra cosa. Sentía esa llamada constante, insistente, a volver a la soledad, a la paz de su celda. Y esa era la gran pregunta que le acompañó toda la vida. ¿Hombre de iglesia o ermitaño? ¿A quién se debía? ¿Al mundo, que necesitaba su ayuda para reformarse, o a Dios, que le esperaba en el silencio? Vivió siempre en esa tensión, que a veces debió ser un desgarro interior tremendo, entre dos llamadas que parecían totalmente opuestas. Es que su inteligencia y su fama de santidad eran tan grandes que los papas, uno tras otro, lo querían a su lado. No le dejaban en paz, por así decirlo. Lo nombraron cardenal, obispo de Ostia, que era uno de los cargos más altos que había. Lo enviaban a las misiones más complicadas y delicadas por toda Europa. Vamos, que estaba en la cima del poder de la Iglesia. ¿Pero qué hacía él? Pues en cuanto terminaba una misión, se volvía a su monasterio, a su vida de monje, sin más. Y lo más increíble de todo es que llegó a hacer algo impensable. Renunció a ser cardenal. Y no lo hizo por orgullo, ni mucho menos. Lo hizo por un deseo profundísimo de volver a su celda, a esa vida sencilla y escondida que él sentía que era el verdadero hogar de su alma. Vale.
Y después de todo este recorrido, ¿qué nos dice hoy San Pedro Damián? ¿Qué lección podemos sacar de este hombre de fuego y silencio, casi 1000 años después de su muerte? Hay una frase suya que resuena con una actualidad que asusta. Decía él: «Es imposible restaurar la disciplina una vez que ésta decae. Si nosotros, por negligencia, dejamos caer en desuso las reglas, las generaciones futuras no podrán volver a la primitiva observancia». Fíjense en la conciencia que tenía. Sentía un peso, una responsabilidad enorme, no solo por su época, sino por los que vendrían después. Es una llamada de atención muy seria a no ser negligentes, a cuidar lo que se ha recibido. De hecho, de toda su vida se podrían sacar como 3 grandes claves para cualquier reforma que quiera ser de verdad, sea personal o en un grupo. La primera, la reforma siempre empieza por uno mismo. El cambio real no es de estructuras, es de corazón. La segunda, hay que unir contemplación y acción. El activismo, el servicio, si no nacen de una oración profunda, al final se queda vacío. Y la tercera, hay que corregir, sí, pero siempre con verdad y con caridad. La verdad con firmeza, claro, pero siempre, siempre acompañada de misericordia. Y al final, su figura nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Él fue capaz de impulsar una reforma gigantesca en la Iglesia de su tiempo? Porque el primero que se reformó fue él mismo. A lo mejor, frente a los enormes desafíos que tenemos hoy, la gran lección de San Pedro Damián es esa: empezar por lo pequeño, empezar por lo único sobre lo que de verdad tenemos control, que es nuestro propio interior. Y la pregunta que queda es esa: hoy, en nuestro mundo, ¿qué pequeña reforma interior nos está pidiendo la vida a cada uno?